Hola equipo, bienvenidos a este tutorial. Lo que voy a explicar aquí son conceptos que ustedes conocen ya muy bien, están mucho mejor documentados en cosas como el canal de Figma, el canal de YouTube de Figma, donde tiene muchos tutoriales. Sin embargo, la razón por la que estoy haciendo esto es lo que conversamos previamente, que es hacer énfasis en que nosotros debemos trabajar bajo una manera de componentes con nombres adecuados para que entonces en un proyecto muchas personas puedan meter la mano y no se convierta en un pastel. Este, y dos, poder trabajar ágilmente y cambiar cosas que están repetidas en muchos lugares en el proyecto, cambiarlas en un solo lugar. Y, insisto, poder trabajar, construir cosas rápidas, escalables, en poco tiempo. En pro de arrancar como debe ser, en orden, lo primero es ponerle nombres a las cosas. Entonces, típicos problemas, creamos un proyecto en Figma y no le ponemos título. Yo voy a utilizar un título para este, un nombre para este, perdón. Voy a ponerle video tutorial, componentes. La especificidad de los nombres es un tema clave. Si yo estoy construyendo mi proyecto, voy grabando el tutorial y me doy cuenta a mitad de camino que debería haber elegido un nombre más específico para esto, bueno, simplemente lo modificaré en su momento. Por ahora vamos a llamarlo de esta manera. Y entonces, voy, este video lo voy a hacer alrededor de un ejemplo muy particular que es muy repetido, que es la construcción de listas. Voy a crear una lista que tiene un icono a un lado y tiene un texto del otro lado. Estos dos cuadros que estoy creando van a ser los marcos para icono y texto y entonces me da más o menos la estructura de lo que debe ser, de cómo va a ser una lista. Entonces, vamos a identificar las cosas. Vamos a llamar aquí iría un icono, ¿correcto? Y aquí al lado iría, perdón, vamos a hacer esto acá. Esto es un problema común en Figma, fácil de resolver. El orden de los elementos, ponerlo, perdón, encima de esto. Ok, entonces vamos a poner aquí texto. Perfecto. Visualmente, la estructura de una lista arranca con el conjunto de estas cosas que tengo en la pantalla como un elemento de la lista, ¿sí? Y, bueno, la lista se vería más o menos una cosa de este estilo, perdón, algo parecido a este estilo. La forma como me ven trabajando, que es una forma, bueno, rápida y que visualmente representa lo que necesito, pero ustedes se están dando cuenta que es una forma arcaica. No hay ninguna diferencia entre lo que acabo de hacer, haberlo hecho aquí en Figma o haberlo hecho en un PowerPoint. Entonces, sé que pillan automáticamente cosas como pudiste haber agrupado muchos de estos elementos para trabajar más rápido y más aún pudiste haberlos convertido en componentes y es donde vamos a entrar y ver por qué. Entonces, voy a echar hacia atrás, vamos a borrar nuestra lista y empezar desde lo más básico. Esto que está aquí, este elemento, es como un elemento primitivo, un marco gris que yo eventualmente cambiaré por un icono. En este caso, por ejemplo, yo quiero sacar de probablemente una librería de algún conjunto de iconos que tengo en algún lugar, sacarlas de allí y meterlo aquí adentro y que se vea mi icono y no el cuadro ni estas palabras que se leen aquí. Entonces, para eso es bastante claro que aquí tengo mis elementos primitivos, van a ser justamente los componentes. Entonces, empecemos por el primer paso, que es que el cuadro el que acabo de seleccionar, que es el marco de la zona de texto, y el área que indica que el texto va allí, vamos a agruparlos. Si puedo agrupar con clic derecho, Group Selection, puedo hacerlo también aquí en la barra a la izquierda, barra blanca vertical. Puedo elegir los elementos, puedo elegirlos acá y decir que los agrupo desde aquí, o con el comando Control G una vez que los seleccione. Entonces, agrupé, importantísimo, nombres a los grupos. Vamos a llamarlo marco texto. Esto es clave porque cuando te encuentras un proyecto, por un proyecto muy sencillo que parezca, te empiezas a dar cuenta que empiezas a tener grupo 327, grupo 328, grupo 416. Entonces, y eso no te dice nada. Cuando ya tienes demasiados elementos en tu canvas o en tu proyecto, vas a tardar mucho tiempo buscando cuál era cuál. Ok, lo mismo vamos a hacer con este. Voy a agruparlo y vamos a llamarlo marco icono. Ok, para ser consistente.
Y se darán cuenta, en mi lista aquí de elementos ya empieza el tema de la limpieza. Se nota que tengo un montón de cosas aquí, elementos que repetidos. Si te das cuenta, en algún momento le di control C, control V sin darme cuenta y no lo moví de allí. Entonces, ¿cómo me di cuenta de eso si visualmente en el canvas no se veía? Bueno, te das cuenta justamente en esta lista. Corrijo el error rápidamente, los borro y yo tengo mis piezas bien organizadas. Ok, cosas importantes. Figma te da esta organización jerárquica de los grupos, te ayuda, tú puedes trabajar tanto en el Canvas como aquí. Si hiciste un grupo que quieres deshacerlo, puedes hacer cosas tan sencillas como, por ejemplo, agarrar los elementos que están dentro del grupo, sacarlos fuera, drag and drop, pum, y desaparece el grupo. Ok, lo hago control Z porque sí me interesaba tener ese grupo. Ok, ahora vamos a agrupar estos dos, ¿no? Quiero agrupar estos dos porque ellos en conjunto forman un elemento de la lista. Entonces, ya de por sí, ese grupito yo querría poder usarlo, copiar, pegar, crear, eliminar para construir una lista. Entonces, hace todo el sentido del mundo agruparlos. Ahora, fíjense que he estado trabajando, vamos a llamarlo elemento lista. He estado trabajando con la idea de grupos, pero si se dan cuenta, es obvio que más allá que un grupo, yo quiero que tenga las propiedades de un componente. Es decir, cuando yo en el futuro, más adelante en mi proyecto, tenga, vamos a suponer que tenemos una pieza aquí, esta es la pieza que va para, esta es una lista que vamos a utilizar para diferentes piezas de marketing, por ejemplo. Entonces esto vamos a suponer que esto es una presentación y este es el formato para, ya no presentación, sino algo como probablemente, no sé, Instagram, vamos a darle un botón más aquí, para Instagram cuadrado. Entonces yo quiero meter la lista que vaya a construir, la quiero poner aquí, la quiero poner acá, ¿correcto? Entonces, si tengo, así como esta, 300 formatos diferentes o 3 o 5, si yo cambio algo y le agrego un elemento a la lista y quiero que se vea replicado en todos mis formatos, bueno, idealmente yo debería construir eso como componentes y no solamente como grupos, ¿correcto? Ok, voy a borrar esto porque más adelante voy a cerrar este video con un ejemplo concreto. Entonces lo que me queda es construir, hacer de esto un componente. Puedes hacerlo con clic derecho y Create Component, o tienes también este botón aquí arriba, la barrita negra arriba, este botón que tiene, parecen 4 rombos y le das aquí y él te lo crea como un componente, lo pone en morado. Ya el grupo ya tenía un nombre, así que él lo mantiene, marco texto, y vamos a hacer lo mismo. Y ahora son cada uno de ellos un componente, y la unión de ellos, el conjunto de ellos dos, quiero que sea un componente también. Excelente. Ok, ¿qué pasó aquí? No sé por qué me replicó. Ok. Ah, claro, él me está, wow, interesante, esto creo que nunca lo había visto. Me está creando un lugar donde digas, mira, aquí tienes los componentes base, fíjate que esto no importa cómo estén alineados, y tienes luego un nuevo componente que es la combinación de otros dos componentes. Entonces, aquí, una cosa interesante para una manera organizada de trabajar, mucha gente le gusta hacer esto, a mí me gusta, veo que ustedes también lo hacen en muchos de sus proyectos, es decir, bueno, vamos a delinear, a crear un marco donde yo voy a tener juntos un montón de elementos que tienen una misma propiedad, en este caso son los componentes. Ah, un problemita, esto está por encima de todo. Bueno, ¿cómo haces esto en las herramientas más básicas, PowerPoint, cosas así? Te dicen, llévalo hacia el fondo. Pero aquí vamos con el tema de la jerarquía y puedo simplemente moverme y mandé ese cuadro blanco, lo mandé al fondo automáticamente. Y bueno, entonces podemos hacer cosas como poner un nombre aquí a esto, componentes. Perdón, vamos a hacer esto bastante grande. Ok, entonces, ya tengo organizados mis componentes, ¿sí? En un solo lugar. Y ahora digo, bueno, vamos a crear una lista, ¿sí? Yo tengo los elementos de una lista. De hecho, ya después decidiremos si la lista en sí va a ser un componente también o no. Por ahora, vamos a construir una lista aquí aparte. ¿Cómo hago yo para agarrar este componente y usarlo? O la típica cosa que se nos ocurriría es copiar y pegar, ¿no?
también tienes el dejar apretado Alt y creas una copia. Y fíjense algo muy importante, que es que el componente madre tiene este iconito donde los cuatro rombos están rellenos. Mientras que este que está aquí, fíjense que se llama elemento lista igual, pero tiene un icono diferente. Eso significa que es un hijo del componente, del master component en elemento lista. ¿Sí? Entonces, vamos a mantener eso por aquí. Ahora tengo un elemento lista, tengo un elemento de la lista creado acá. Y si quiero terminar de construir una lista, fíjense esta herramienta muy interesante. Yo podría, insisto, volver a crear hijos e hijos e hijos e hijos e hijos, luego alinearlos, etc. Figma tiene un comando que es duplicar. Es parecido a copiar y pegar, pero tiene unas propiedades un pelo diferentes. Entonces, ese comando es, no sé si aparece por aquí, pero sé que lo puedes hacer con control D. Seleccionas tu elemento, le das control D y él me acaba de duplicar la selección. Ahora fíjense, tiene algo inteligente, que es que yo, si lo posiciono en un lugar, cuando vuelvo a hacer control D, me lo repite la posición que yo hice anteriormente. Y así puedo crear una lista tan larga como quiera. Y siempre a respetar lo que acabo de hacer. Ok, excelente. Una lista demasiado larga. Vamos a borrar algunos. Nos quedamos con 5 elementos. Al yo hacer esto, Figma también, fíjense que yo con solo seleccionarlas, no los he agrupado. Tendría sentido agruparlos, pero ya Figma reconoce automáticamente que hay una relación entre ellos y que me permite, ya me activa las herramientas que me permite trabajar con muchos elementos como una lista, como un conjunto, etc. Entonces, yo por mantener orden, voy a justamente agruparlos, vamos a llamarlo lista ejemplo. Insisto, todavía no nos hemos respondido a nosotros mismos la pregunta de si queremos que esto sea un componente, probablemente lo será, pero eh, ya la tengo aquí ordenada. Entonces, hay dos herramientas claves que nos muestra automáticamente Figma. Y fíjense, son estos punticos que les aparece a cada elemento y además estas rayitas que aparecen entre los elementos. La rayita, muy sencillo, te permite modificar el espacio entre ellos. Súper útil. En vez de tener que organizar 17 veces mover esto para abajo, que si este quedó más alto, bueno, lo haces todo en un solo lugar. Esta es este valor que está aquí, lo puedes hacer manualmente, lo quiero en valor 26 píxeles o lo puedes hacer con el mouse. Y la segunda herramienta muy útil también es, vamos a suponer que, vamos a trabajar esto un poquito. Ahora sí voy a modificar este y yo voy a llamarlo, este es el icono, aquí va el 1. ¿Sí? Me toca, fíjense algo. Primer problema que me enfrento, el típico problema de los textos dentro de un componente. Cambié el texto y ahora no me permite modificar este componente y mover y alinear, centrar el texto que está aquí. Evidentemente, si yo lo hiciera aquí, es decir, si yo hago un cambio acá en el componente madre, si yo hago esto y los modifico ahora en toda la lista, me va a aparecer icono 1 y me va a aparecer centrado. ¿Correcto? Ok. Bueno, aquí es donde uno empieza. Si iban a ser así mis elementos finales, o sea, si mi lista iba a lucir tal cual así, bueno, tenía sentido ponerle algo como icono, por ejemplo, un nombre genérico, icono N. Y allá, entonces ya voy a cambiar, puedo cambiar los nombres. Fíjense que él, cuando yo el primero le cambié 1, ya él automáticamente rompe la relación y no me lo cambió justamente porque cuando yo le cambio algo aquí el elemento en el texto, me rompe la relación con su padre para la parte del texto. Entonces, y así, ¿no? Lo mismo con estos textos. No lo voy a hacer con las letras de acá, pero ya me entienden lo que quiero decir. Entonces, ahora tengo una lista, insisto, y quiero mostrarles la funcionalidad donde quedé anteriormente de este puntico que aparece aquí en el medio. Esto es para hacer un swap, un intercambio entre elementos del conjunto que él mismo reconoció. Fíjense, insisto, yo lo llamé lista de ejemplo, pero él ya había reconocido este conjunto. Entonces, yo digo, mira, todo el icono, donde va el icono 2, intercámbialo con el... Aquí repetí. Bueno, voy a hacerlo a propósito desordenado, poner 5. Digo, mira, tienes la lista desordenada, el 4 debe ir donde va el 5, así, etc.
Entonces, tú haces esto y automáticamente Figma te reorganiza. Así de sencillo, sin perder tiempo. ¿Ves? Para eso es esta función del puntico en el medio. Ok, bueno chicos, nada, con esto termino la estructura básica, la estructura, vamos a llamarla primitiva, de cómo construir una lista. Las funciones aquí, control D para duplicar y pegar en forma ordenada, la organización de conjuntos de componentes y la organización de- perdón, cuando dije grupos de conjuntos me refería a grupos y componentes, y el énfasis en los nombres que estamos creando. Fíjense aquí, de hecho, fondo, componentes, le puedo poner un nombre. Todas estas cosas son claves para nosotros empezar a trabajar. Voy a cortar este video aquí y voy a grabar un segundo video con un ejemplo práctico, donde además voy a ver otros temas que no hemos tocado aquí, que son los frames, un ejemplo práctico de una lista que vamos a construir. Vale, gracias.